Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 2 de su materia en ética profesional. Yo soy Janet Blanca, su docente en esta asignatura y pues les doy la más cordial bienvenida. Espero que esta materia esté siendo de su interés. Vamos a abordar nuestra sesión número 2. Les voy a compartir, como en cada sesión, el objetivo que tiene esta asignatura para que ustedes puedan ir viendo el avance que vamos llevando a cabo. Al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder interpretar cuáles son los conceptos fundamentales de la ética profesional, es decir, qué es la moral, la axiología, la ética profesional, qué significan los códigos morales, así como entender cuál es la clasificación de los valores y de la formación humana. Todo esto con la finalidad de que ustedes puedan proyectar modalidades éticas para el desarrollo de un profesionista de manera adecuada en el mercado laboral. Entonces, esto es lo que se pretende lograr con esta asignatura y que ustedes sobre todo se sensibilicen sobre la importancia que tiene un actuar adecuado dentro de su profesión. Vamos a ir hacia nuestro temario. Tenemos 4 temas que estaremos abordando. El primero es de conceptos fundamentales de la ética profesional. El segundo es de los factores de éxito profesional. El tercero es de la realización profesional y personal. Y el último tema que estaremos abordando es el reto del mercado laboral actual. Todo esto es importante que lo identifiquemos para que ustedes puedan ver qué estrategias pueden aplicar en la mejora de esto. Este es nuestro temario, lo hemos ido abordando y lo estaremos abordando durante las sesiones. Entonces hablaremos de la moral, que justo hoy nos enfocaremos en esa parte. La moral, cuál es su esencia, cómo se aplica, problemas morales específicos. Y vamos a ver un par de términos, no todos todavía, pero vamos a ir abordándolos. Vamos a hacer un breve resumen de la sesión anterior para que podamos recapitular sobre el tema que hablábamos y sobre la importancia de los aspectos que veíamos la semana pasada. Si recuerdan, en la sesión pasada yo les hablaba de la importancia que tiene la ética en el ejercicio profesional de la psicología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su desempeño profesional, las y los psicólogos deben estar comprometidos con 2 premisas fundamentales y que este debe ser el eje que guíe su actuar. Punto número 1, brindar el máximo bienestar a los pacientes. Esto es fundamental. Debemos brindarles el máximo bienestar a los clientes, a los pacientes, a los usuarios dentro de la parte de la intervención psicológica y sobre todo construir una relación terapéutica exitosa para quienes desean dedicarse al ámbito organizacional y al ámbito clínico y al ámbito educativo, sin importar cómo es esta relación, es importante que se dé de una manera exitosa. Y bueno, pues en la conquista de estos objetivos, los psicólogos suelen enfrentar situaciones que pudieran considerarse a veces delicadas, que requieren respeto, confidencialidad, imparcialidad y sobre todo se tiene que garantizar y fomentar un ambiente de seguridad y de confianza. De ahí es la importancia de una conducta ética en el quehacer profesional. Por eso es que ustedes tienen que entender la importancia de la ética profesional. Como yo les decía en la sesión anterior, la ética profesional conduce la actuación de las y los psicólogos mediante un conjunto de normas. Hay un conjunto de criterios, orientaciones y ciertos contenidos que están en el código deontológico del psicólogo. Esto hace posible que todos los profesionales puedan ejercer de forma segura la profesión, respetando los derechos y las obligaciones que van a tener como expertos en el área. Es crucial proteger el bienestar y el derecho de las personas, ya que una conducta ética garantiza que el psicólogo actúe con integridad, con confidencialidad y sobre todo con respeto, lo que entonces va a garantizar que sea un proceso de confianza. Además, se busca asegurar que el profesional no abuse en ninguna circunstancia de su posición y que todas las intervenciones que haga este psicólogo o psicóloga sean seguras y efectivas.
Recordándoles un poco sobre lo que yo les decía de qué es este código deontológico y que es un término que vamos a ver, recuerden que la deontología es la rama de la ética que se ocupa de los deberes y obligaciones morales, especialmente en el contexto de una profesión. Un código deontológico, por ejemplo, establece las normas y los principios que deben regir la conducta de los profesionales, en este caso de la psicología, ¿vale? Y recordándoles un poco lo que les decía sobre cuál es el rol del psicólogo, sin duda su rol es actuar con base en la evidencia, ya que la psicología es una ciencia que se sustenta en la investigación. Por lo tanto, los profesionales no deben improvisar en su desempeño. Lo que deben hacer es describir, explicar, predecir el comportamiento humano, ya que la psicología estudia las acciones y los procesos mentales de las personas. Son los profesionales en el área quienes tienen la tarea de describir, explicar y predecir el comportamiento humano con fines de promoción, pero también con fines de prevención. El bienestar como un campo de acción significa que la psicología tiene como propósito el bienestar y la calidad de vida de sus pacientes, pero también de sus usuarios. Otro punto importante es la responsabilidad social. Los psicólogos deben trabajar con seres humanos. Ese es su recurso, los seres humanos. Ellos pueden atender a una persona en forma individual, a una pareja, a una familia o a cualquier otro grupo en su desempeño profesional. Deben procurar en todo momento entonces tener un impacto positivo en esa sociedad. Es por eso que se tiene que tener un enfoque claro, ya que otra forma que tienen los psicólogos para regular su desempeño profesional es determinar cuál va a ser el enfoque con el que trabajan, desde el punto de vista teórico, epistemológico e incluso práctico. Eso es sumamente fundamental. También algo que veíamos en la sesión pasada era cuáles son los principios éticos clave en la evaluación psicológica. Yo les hablaba de que los principios éticos que se deben generar en la evaluación psicológica son fundamentales. ¿Para qué? Para garantizar validez, fiabilidad y equidad en los instrumentos utilizados. Todo esto dentro del campo de la psicología. Uno de los principios clave en el proceso es la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Bueno, pues implica proteger la privacidad de los datos recopilados durante toda la evaluación, ya que hoy en día, según un estudio realizado por Kutcher y Spiegel en 2016, se dice que el 92% de los psicólogos consideran a la confidencialidad como esencial. No debe no estar en las prácticas y resulta de vital importancia este principio en todo tipo de evaluación que se lleve a cabo. Otro principio fundamental en la evaluación psicométrica y en la ejecución de la psicología es el de la competencia profesional. Según la American Psychology Association, es responsabilidad del psicólogo asegurar que se encuentre cualificado y además capacitado para administrar e interpretar pruebas psicométricas de una manera adecuada, ya que se dice que según un estudio realizado en el 2018 por Smith and Smith, encontraron que el 78% de los psicólogos consideraban que esta competencia profesional sí es un factor determinante en la fiabilidad de las evaluaciones psicométricas. Estos datos respaldan esta importancia de mantener altos estándares éticos en la evaluación psicométrica y en cualquier tipo de intervención que hace un psicólogo. ¿Para qué? Para garantizar la integridad de los resultados y sobre todo la protección de los participantes. Básicamente, cuando hablamos de estos principios éticos, hablamos de la correcta recolección, análisis e interpretación de datos que puedan ser relevantes en el funcionamiento de un proceso psicológico para una persona, pero también puede ser para un grupo o incluso para una organización. Todo esto con el fin de emitir un juicio, una recomendación o incluso una predicción sobre una situación actual o futura. Esta
evaluación psicológica es una de las actividades más frecuentes en la psicología y nos va a servir de base para el diseño, implementación e incluso la evaluación de cómo se están haciendo estas intervenciones psicológicas. Así para la toma de decisiones en diversos ámbitos, porque la psicología se aplica en la educación, en la salud, en el trabajo, en la justicia, en el deporte, en cualquier sistema puede estar la psicología. Donde haya seres humanos, ahí estamos los psicólogos. Entonces, sí es importante que esta evaluación psicológica implique una serie de principios éticos que sean respetados y que en todo momento se garantice la calidad, la validez, la fiabilidad y sobre todo la utilidad de los resultados, así como el respeto por los derechos y el bienestar de las personas que son evaluadas. Otro punto importante es la competencia y el uso apropiado de las evaluaciones. Se sabe que los profesionales de la psicología sí pueden realizar evaluaciones e intervenciones, pero para las que estén capacitados y para las que estén autorizados, por lo que se deben mantener actualizados sobre cuáles son los avances científicos y cuáles son los avances de profesionales en su campo. Para esto se deben utilizar técnicas e instrumentos que sean adecuados, válidos, fiables e incluso pertinentes para los fines y las características del tipo de evaluación y que estos hayan sido previamente estandarizados y validados para el tipo de población que se está aplicando. Por último, recordemos dentro de este repaso que los psicólogos en todo momento deben hacer una interpretación de resultados con base en el rigor, la objetividad, la prudencia y tener un sentido crítico, teniendo en cuenta los distintos factores que pueden afectar a la precisión, a la validez y a la generalización, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta el contexto, el método, el instrumento, el error, el sesgo, la diversidad. Es por esto que los psicólogos están obligados a respetar la confidencialidad de los datos y de los resultados y que solo los pueden revelar con el consentimiento de los evaluados o por incluso una solicitud legal. No hay otra manera en que esto se pueda revelar salvo estas situaciones. Entonces, para esto, solo los psicólogos son quienes deben realizar evaluaciones, diagnósticos o incluso intervenciones dentro de una relación profesional bien definida que esté basada en el respeto, en la colaboración y en la confianza. Por ello, es que los psicólogos y las psicólogas en su actuar deben informar a las personas evaluadas sobre cuáles son los objetivos, los procedimientos, los beneficios, los límites e incluso los resultados de dicha evaluación, para entonces obtener su consentimiento informado antes de publicar o de mostrar dichos resultados. Entonces, parte de esto significa y garantiza la confidencialidad de la medición psicológica. La confidencialidad, sin duda, es uno de los aspectos más fundamentales en la evaluación psicológica, ya que busca garantizar la privacidad y el respeto de la información de los individuos evaluados o que están teniendo una intervención, ya que según un estudio realizado por la American Psychological Association, el 85% de los participantes que se encuentran en evaluaciones psicológicas consideran que la confidencialidad sí es un factor determinante en su disposición para participar en el proceso. Si ellos saben que sus datos pueden llegar a ser vulnerados, entonces prefieren no participar. Esto resalta la importancia de ciertas medidas implementadas por los profesionales en la psicología para proteger la información sensible de sus pacientes. Y bueno, pues recordándoles un poco sobre también esta parte que veíamos, les hablaba de la ética profesional del psicólogo y cuál es ese decálogo de valores que deben respetar. Les hablaba que existe dentro de este decálogo el hecho de cumplir con el principio de beneficencia, que el paciente es el centro de esta profesión, que no debemos juzgar al paciente, respetar la confidencialidad, respetar la autonomía del paciente,
así como reconocer los límites que se tiene como profesional, trabajar con absoluta objetividad, el bienestar del paciente se convierte en una obligación, la formación y la actualización constante es importante y el respeto por la profesión. Todo esto forma parte de algo que se llama responsabilidad profesional, que la responsabilidad profesional en el uso de pruebas psicométricas o en el uso de intervenciones o en cualquier campo de la psicología o de recursos humanos, nos dice que debe existir esta responsabilidad, ya que es fundamental promover la capacitación continua y el cumplimiento de ciertos estándares para que se asegure la validez, la equidad en la toma de decisiones y que no sea un proceso que pueda dañar. Muy bien, pues después de este repaso al respecto, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, pero era importante que ustedes entendieran a detalle estos aspectos que hemos visto o que los recordaran, porque vamos a ir hilando los temas, se van uniendo y cada uno de los temas va a sumar al siguiente. Entonces, es importante que estos primeros acercamientos ustedes los tengan claros. Vamos a ir hacia lo que es la esencia de la moral. Hablábamos en la sesión pasada un poco de la moral y hoy quiero retomar diciéndoles que en la vida cotidiana podemos observar que existen personas más conscientes e incluso podríamos decir más evolucionadas que otras. Por lo tanto, es cierto que existen diferentes tipos de moral. Es necesario que comprendamos que en realidad existen tantas morales como seres humanos. La moral depende de la persona que la esté ejecutando y que los deberes de unas personas no son los mismos que los deberes de otras, así como los privilegios que pueden llegar a tener. Básicamente corresponde a un ejercicio libre y consciente de la razón para justificar nuestros actos, siempre desde un punto de vista del bien y el mal. Creo que mucho, dependiendo del contexto donde nos encontremos, tenemos este concepto de lo que está bien y de lo que está mal, porque mucho depende de lo que vamos aprendiendo. Vamos a ver que entonces les tengo dos conceptos de moral que son muy similares y que en realidad ambos buscan aterrizar este aspecto. El primero es que moral es un conjunto de principios, de normas y de reglas que son aceptadas en libertad, pero hay ciertos grados. Y también implica una conciencia, que también hay un grado de conciencia que regulan, ya sea de manera positiva o de manera negativa, el comportamiento individual y social de los seres humanos. Nos dice justamente la moral, este conjunto de comportamientos, normas y valores, son estos que rigen a una determinada sociedad y rigen el modo en que actuamos, dependiendo del contexto en el que estemos, el concepto de moral cambia, ¿no? Porque mucho depende de dónde nos encontremos. Entonces, también vamos a ver que por eso existe el término de actos morales. Cuando hablamos de actos morales, básicamente nos referimos al proceso mediante el cual un sujeto moral realiza un comportamiento susceptible de ser valorado bajo un sentido moral. ¿Cuál es este sentido moral? La moral se resume en qué es bueno y qué es malo. Entonces, lo que nosotros hacemos es bueno o es malo dependiendo de lo que hemos aprendido. Se discute si hay algún acto humano que no sea moralmente bueno ni malo, sino moralmente indiferente. Es decir, para cada uno de nosotros la moral aplica de manera distinta. Los actos morales implican conciencia, que eso es lo más importante. Al final tenemos que estar conscientes y la libertad, pero solo se puede ser libre y consciente la actividad de individuos concretos, ¿no? Entonces, tenemos que determinar qué sí es correcto y qué no, y se basa en estos principios. Por eso entonces existen ciertos juicios morales
y una argumentación moral. Básicamente se define como juicios morales aquellos en los que nos pronunciamos sobre la bondad o la maldad de unos actos pasados, presentes o previstos. Por ejemplo, dependiendo de lo que cada uno de nosotros hayamos aprendido, en este ejemplo de Juan copió en el examen, nuestro juicio moral y nuestra argumentación moral va a depender del contexto y alguno de nosotros puede decir, frente a Juan copió en el examen, pues a mí me parece bien. No es honesto copiar en el examen, cada cual hace lo que puede, ¿no? Así como de, pues ni me parece bien ni mal lo que él quiere, o tengo claro que no es honesto, o me parece bien, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va a tener un juicio dependiendo de lo que hemos aprendido, dependiendo de nuestro contexto, y vamos a explicarlo desde ese punto de vista. Entonces, ahí está un ejemplo de los juicios morales, el cómo nosotros vemos ciertos actos. Estos juicios morales es una de las características más sugerentes de los juicios morales, es que tales juicios no son definitivos, fijos e inmutables. O sea, hoy puedo decir, pues me parece bien que haya copiado en el examen, yo también lo hice. Pero dentro de unos años, o en unos meses, o mañana, yo puedo cambiar este juicio. No es definitivo, no es fijo, no es inmutable. Por eso es que los juicios morales son provisorios y transitorios, porque van cambiando dependiendo de las circunstancias. El sentido moral también cambia. Los juicios morales son provisorios si atendemos también a los conceptos de rigidez y tolerancia. Y existe algo que se llama argumentación moral, que la argumentación moral es este proceso mediante el cual intentamos demostrar que unas reglas son satisfactorias, que son buenas, que son adecuadas o que son convenientes y que otras no lo son. O sea, tratamos de explicar por qué no es bueno copiar en el examen. Normalmente lo que hacemos es eso, esta argumentación moral para justificar nuestro comportamiento ante nosotros mismos, pero también ante los demás, ¿no? Entonces decimos, no, es que mira, no lo quise hacer por esto, es que me pasó esto, es que esto se debía hacer de esta manera. Esa es la argumentación moral. Entonces, un acto es un comportamiento. El acto moral es el comportamiento y cada uno de nosotros lo valoramos como bueno o malo dependiendo de dónde estemos. Para eso tenemos una conciencia y tenemos libertad, que en la religión se llamaría libre albedrío, para elegir qué hacer. El juicio es lo que pensamos, ¿no? Está bien, está mal, no se debió hacer, sí se debió hacer. Y la argumentación moral es la explicación de por qué sí se debió hacer, por qué sí está bien que haya copiado en el examen o por qué no está bien que haya copiado en el examen. Ya te doy una explicación al respecto. Vamos a ver entonces que la moral es este conjunto de reglas que se generan tanto de manera individual, pero también de manera grupal y que aplican para ciertos actos de vida cotidiana de las personas. Estas normas son las que guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo. La moral básicamente se refiere a estas creencias y prácticas de primer orden que implican un conjunto de juicios que están establecidos, que originan y se siguen a los individuos, a las familias, a las sociedades, para orientar sus acciones y comportamiento en la vida diaria. Entonces, estos códigos morales pueden servir de referencia tanto a instituciones como a grupos, a sociedades enteras, impregnando procesos esenciales de socialización y de pautas de actuación. Siguiendo con esta línea, vamos a ir al siguiente término, que el siguiente término tiene que ver con la ética. La ética se define como una manera de ser o un carácter. El hombre construye su ethos, ¿no? Por su origen de estas palabras, o forma de ser
desde la repetición progresiva de actos que dan lugar a hábitos y que son precisamente estos los que expresan su conducta humana. En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares, buscan casi lo mismo. Ambos lo que hacen, tanto la ética como la moral, es que son responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta de un hombre, de una mujer. Determinan su carácter, su altruismo, sus virtudes y de enseñar la mejor manera de actuar y de comportarse, ¿no? Hay muchas cosas o ejemplos que nos han enseñado de cómo comportarnos. Y es que ambos, tanto la ética como la moral, están destinados a distinguir entre lo que es bueno y lo que son las malas conductas. Sin embargo, ya la ética es una cuestión más reflexiva, de cuestionarse el por qué se consideran válidas algunas conductas y otras no, por qué es válido esto, por qué esto otro no. Es decir, la ética busca y analiza el fundamento de cada comportamiento. Y la moral solo te dice, ¿no? O sea, la moral te dice no robes. Y la ética te dice no robes por esto y por esto y por esto. Te explica el por qué no hagas ese acto. La ética, como ciencia, básicamente es un conjunto de conocimientos que vienen derivados de la investigación de la conducta humana, al tratar de explicar ciertas reglas morales, pero explicar por qué sí y por qué no, de una manera racional, de una manera fundamentada y de una manera teórica y científica. Es básicamente una reflexión sobre la moral, pero provee la base teórica para valorar el por qué algo es bueno o es malo. Entonces, la ética obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y sobre los juicios morales. Por lo tanto, comprende un proceso de valoración y provee razones para entonces evaluar por qué algo es bueno o por qué algo es malo. Vamos a ver entonces que la ética hace referencia a la conducta humana desde el valor y desde este juicio moral, que recordemos que el juicio moral es lo que decimos que debe estar bien o que está mal. Es por eso que su objeto de estudio es la moral desde la construcción del sujeto en su desarrollo humano, es decir, cómo los hombres o los seres humanos aplican la moral, estos comportamientos buenos o malas. La ética y el juicio moral se articulan una con otra, van juntos, ya que la ética se considera la ciencia que estudia el comportamiento moral en la sociedad. La psicología es una disciplina que trabaja de la mano con la ética para dar respuesta a ciertas conductas y acciones morales de los sujetos. Vamos a ver entonces que no se trata de simplemente hacer lo que se cree ético, porque aparentemente se tiene en cuenta una regla o un principio ampliamente aceptado, sino también de garantizar en lo posible que el desenlace sea beneficioso para los actores, atendiendo a las circunstancias y a los detalles relevantes de la situación real, en donde es preciso entonces valorar la aplicación de ciertos principios. Es por eso que los profesionales en el área de la salud tenemos el privilegio y sobre todo la responsabilidad de atender al ser humano en todo lo relativo a su salud, en los aspectos biológicos, psicológicos, pero también sociales. Entonces, en resumen, la ética implica un compromiso constante con el bienestar integral del paciente, lo cual requiere no solo de conocimientos técnicos y de habilidades clínicas, sino también una profunda comprensión y empatía hacia las necesidades individuales de cada persona. En este contexto, la ética profesional se convierte en una guía esencial para orientar nuestras decisiones y nuestras acciones, asegurando que siempre se busque el mayor beneficio posible para el paciente, respetando su dignidad y su autonomía.
Es fundamental mantener una comunicación abierta, comunicación honesta, tanto con los pacientes como con sus familias, involucrando en el proceso de tomas de decisión y reconociendo sus valores y sus preferencias. Esto no solo fortalece la confianza y la relación terapéutica, sino que también promueve una atención más personalizada y efectiva. En última instancia, es importante recordar que la ética, específicamente en el ámbito de la salud, no es estática. Evoluciona con el tiempo y con los avances científicos y tecnológicos. Por ello debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias prácticas y adaptarnos a nuevas realidades, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que se brinda. Por eso es importante que ustedes conozcan de ética profesional, para que mejoren la forma en cómo ejecutan la psicología. Eso es la ética en la profesión. Significa que el paciente nos permite entrar en contacto con aspectos íntimos y relevantes para atender su problema de salud, ¿no? Cualquier problema que tenga nuestro paciente, porque él nos relata su historia familiar, describe su sintomatología emocional, los detalles de inicio, el síntoma del dolor. Se pueden llevar a cabo incluso procedimientos, ya en un aspecto médico, procedimientos invasores o quirúrgicos. Debe ser atendidos bajo un parto, realizar un tacto rectal, buscar un consejo sobre problemas psicológicos individuales o sociales. O sea, realmente en la profesión de la ciencia de la salud, en todos los casos, el paciente confía en que el profesional hará lo necesario para resolver su problema de salud, salud física o salud emocional. Y esta intervención biológica, psíquica o social que el paciente nos autoriza, sí en todo momento merece un comportamiento cuidadoso, ético, científico de cada profesional que participa en su estudio y en su atención. Eso es ética aplicada. Ética práctica es actuar de una forma donde resolvamos la situación que tiene esa persona. Ese es el sentido. Y entonces surge otro término que no sé si ya lo habían escuchado antes, pero es la bioética. La bioética fue creada por un oncólogo, es decir, un médico holandés, Van Potter, a quien se le atribuye el primer uso de la palabra bioética. Esto quiere decir que al inicio este término fue enfocado en el sector médico. Formula una propuesta de una nueva disciplina que sirva de puente entre dos culturas, la cultura científica y la biológica, en torno a cómo se cuida la vida, el medio ambiente y un enfoque humanista. Todo esto centrado en la ética. Vamos a ver entonces que cuando hablamos de bioética nos referimos al carácter interdisciplinario de la bioética. Esto se reconoce porque se apoya en varias disciplinas para llevarse a cabo. ¿Cuáles? Biológicas, humanistas, económicas, filosóficas, políticas o incluso legislativas. ¿Para qué? Pues para producir el bien social en el presente y futuro de las generaciones. ¿Cómo podemos ver aplicada la bioética? Pues la bioética lo que hace es que aborda los conflictos éticos que surgen en las ciencias biológicas, como puede ser el caso de la investigación en animales, la manipulación de la estructura genética, problemas derivados con el uso de combustibles fósiles, la contaminación de suelos, agua con productos químicos, uso irracional de insecticidas, entre otras e importantes y variadas situaciones. La bioética te dice, oye, ¿quieres hacer la manipulación de la estructura genética? Puedes, pero bajo ciertas características, bajo ciertas cuestiones éticas para que no dañes. Entonces, básicamente habla de las cuestiones correctas, pero en el campo de las ciencias biológicas.
Sin embargo, también la ética y la bioética puede estar aplicada en la profesión de la psicología. ¿Cómo es esto? Pues bueno, la ética y también la bioética dentro de la profesión de la psicología está cada vez más presente, ya que se convierte en una necesidad en el actuar de la misma, en cómo se ejecuta la psicología, ya que la psicología se encuentra enmarcada en el trabajo con el individuo, desde las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las humanidades, lo que lleva a favorecer el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones y así poder garantizar un ejercicio profesional que garantice los derechos del paciente, que en todo momento se vean garantizados los derechos del paciente. Esto quiere decir que los seres humanos, por definición, somos seres biopsicosociales. Y el hecho de ser seres biopsicosociales significa que tenemos derecho a ser tratados con dignidad, respetando todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los aspectos psicológicos. Un buen profesional de la psicología debe cumplir con criterios como los siguientes. Debe cumplir con la beneficencia, la fidelidad y la responsabilidad, la integridad, la justicia, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, reconociendo y respetando las diferencias culturales e individuales, incluyendo las relativas a la edad, el género, la etnia, la cultura, el origen nacional, la religión, la orientación sexual, la discapacidad e incluso el estatus económico y socioeconómico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que como profesionales de la salud y psicólogos, en todo momento deben promover la beneficencia de sus pacientes. En ningún momento generar una situación de discriminación, porque esto estaría en contra de la bioética en la profesión de la psicología. ¿Qué significa esto? Pues bueno, el acuerdo entre un paciente de psicoterapia y un psicólogo debe ser igual que el acuerdo entre un médico y un fisiólogo. Es decir, en todo caso, se debe buscar el mayor bien respetando el valor y la integridad de la vida. Bajo ninguna circunstancia se puede dañar la integridad de las personas que se atienden. La ética y la bioética se basan en estos principios que delimitan el comportamiento humano. Desde el inicio de la investigación y desde el inicio de la práctica profesional psicológica, se manejan ciertos principios que permiten darle poder, respeto, derecho y libertad a las personas. Se busca darles libertad en todo momento. Entonces, la aplicación de la ética y la bioética van enfocados hacia este aspecto. Los principios bioéticos hoy en día se convierten en el eje central de la psicología. Principio número 1 es el de la autonomía. Significa el derecho que tiene cada persona a elegir y opinar de manera libre. Otro principio es el de beneficencia, que tiene como propósito ofrecer beneficios y ayudas desde la profesión de psicología a las personas atendidas y estudiadas. El principio de la no maleficencia, que tiene como lema no causar daño, ni perjuicio alguno, ni ir en contra de la voluntad de la persona. Otro ejemplo es el principio de la justicia, que procura el trato de igualdad y de equidad de oportunidades en todas las personas. Se tiene que garantizar este trato adecuado. Y esta es una forma de la aplicación de los principios bioéticos: autonomía, beneficencia,
no maleficencia y justicia. Vamos a ver entonces que estos principios éticos son fundamentales en el ejercicio de un psicólogo y que detonan una necesidad en la intervención en la salud mental. Y es que desde la salud mental, el principio de autonomía es uno de los fundamentales. También lo es en la ética y en la bioética, ya que es el inicio del reconocimiento y respeto a los derechos de libertad, voluntad del otro ante ciertos valores morales. Este principio de la autonomía desde la profesión de psicología se enmarca en un componente legal. Es el que le da derecho a las personas a tomar decisiones acerca de su salud mental, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Esto se expresa en un documento que le da validez a lo anterior, donde ellos tienen la autonomía y es el consentimiento informado utilizado en el ejercicio de la profesión. Entonces, si yo no quiero, no tengo que hacerlo. Al final yo tengo la autonomía como paciente de elegir y yo tengo que orientar como psicólogo todas las acciones a este principio. No le puedo quitar el principio de autonomía y tengo que garantizarlo a través de un documento llamado consentimiento informado. Vamos a ver que en estos términos tenemos a diferentes referentes normativos que van a guiar el actuar de los psicólogos. El primero de ellos es el Código de Ética de la APA, de la Academy Association Psychology, que es la Asociación de Psicología, el Metacódigo de la Ética de la Federación Europea de Asociaciones de la Psicología, que es la EFPA, y hay un protocolo de principios éticos de Mercosur y países asociados, y la Declaración Universal de Principios Éticos para los psicólogos, que estos son los documentos que guían el actuar de los psicólogos. Les voy a dar aquí un par de ejemplos de cómo está plasmado. Por ejemplo, en el Código de Ética de la APA, que fue actualizado en el 2002, habla de la beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, así como la integridad, la justicia y el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. El EFPA, por ejemplo, que es el Metacódigo de la Ética de la Federación Europea de Asociaciones de la Psicología, que fue actualizado en el 2005, dice que debe haber el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, la competencia, compromiso profesional y científico y la integridad y responsabilidad social. El Protocolo de Principios Éticos de Mercosur y Países Asociados, que fue publicado en 1997, habla acerca del respeto por los derechos y la dignidad de las personas, por la competencia, el compromiso, el ser profesional y científico, la integridad y la responsabilidad social, que de hecho si ustedes ven son sumamente similares con el EFPA. Y existe también la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos, que fue publicado en el 2008 y que habla del respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, el cuidado competente por el bienestar de las personas, los pueblos, la integridad, responsabilidades profesionales y científicas hacia la sociedad. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto o por qué es importante que ustedes lo consideren? Bueno, pues porque hay una relevante importancia de la bioética en la psicología. La psicología precisa de lineamientos claros frente a su quehacer, no solo en el campo de aplicación clínica, sino también en los procesos de investigación. Y debe caminar de la mano de la bioética para que los profesionales en la salud tengan una mirada mucho más amplia sobre diversos aspectos éticos a considerar cuando se piensa en una investigación o en una intervención clínica. Es así que el profesional de psicología deberá tener en cuenta que en la intervención psicológica
hay una persona, hay un grupo o hay una institución que requiere ser observada, escuchada y en aras de apoyar en la búsqueda de solucionar cierta problemática exhibida, se puede incurrir en errores, que estos errores pueden atentar contra el individuo, contra los grupos o contra las instituciones. Si se llegaran a pasar por alto estos principios que ya hemos estado abordando. Entonces, no podemos pasarnos por alto estos principios, no podemos olvidar en nuestro actuar del día a día los principios bioéticos. ¿Cuáles son? Los principios que ya habíamos hablado: autonomía, beneficencia, no maleficencia y principio de justicia. Entonces, al final, la importancia que tienen los principios en la bioética es que los principios de bioética representan la necesidad creciente de cualquier organización sanitaria, pública, cuestiones de salud, salud mental, a la hora de garantizar la ética en sus procedimientos y en sus decisiones. Es por eso que la misión que tiene la bioética es la de preocuparse por la dimensión moral humana, por el significado de la vida y de la muerte, por la dignidad de los ciudadanos, así como por velar por los derechos humanos. Esto es fundamental, esto no se nos debe pasar. Por eso, en las instituciones sanitarias existen comités de bioética que lo que hacen es que intentan resolver de la manera más adecuada posible ciertos dilemas éticos que pueden llegar a surgir durante ciertos procesos asistenciales. Además, lo que se busca es aportar soluciones óptimas al proceso. Todo ello lo deliberan desde una perspectiva legal, científica, ética e incluso antropológica. Por eso es tan importante establecer estos principios y en el actuar del psicólogo debe haber esta preocupación por la vida, por la muerte, por la dignidad de las personas que están siendo evaluadas. Y bueno, pues algo que también existe en México y que se tiene que considerar es la Comisión Nacional de Bioética. ¿Cómo es la bioética en México? Pues existe este comité llamado Conbioética, que básicamente es un organismo descentralizado, pertenece a la Secretaría de Salud y es el responsable de definir políticas nacionales planteadas en términos de bioética. ¿Cuál es el objetivo del Conbioética? Bueno, pues lo primero que hace es establecer políticas públicas en salud vinculados con la bioética, fungir como órgano de consulta nacional sobre estos términos y estos temas de bioética. Cada que surge una duda al respecto, pues interviene. Propiciar debates sobre asuntos bioéticos con la participación de diversos sectores sociales, fomentar su enseñanza en atención médica y en la atención a la salud, que esto es primordial, promover la creación de comisiones estatales de bioética. Como yo les decía, se tienen que formar estos grupos donde se brinde atención a cuestiones de bioética. Promover que las instituciones, tanto de salud pública como privada, se organicen y se promuevan y funcionen estos comités de bioética. Apoyar a la capacitación de los miembros de los comités, así como también establecer y difundir criterios para el desarrollo de las actividades de los comités, para que realmente entren en ejecución, para que apoyen y generen acciones y conductas adecuadas. Entonces, como conclusión de nuestra sesión del día de hoy y ya para finalizar, el psicólogo obra como agente moral, ya que cuenta con la capacidad para la toma de decisiones, siempre debe estar basado en principios éticos, valorando sus acciones en el código deontológico, velando la preservación de los principios bioéticos revisados al interior de toda esta presentación, que es la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Dicha agencia moral adquirida por el psicólogo
le permite no solo realizar intervenciones con altos estándares de calidad, que es lo que se espera, sino también se busca preservar la dignidad del consultante o del sujeto a investigación. Se le brinda reconocimiento en el campo de la psicología, así como la praxis da respuesta a los requerimientos del ser humano o de la sociedad, evitando el ejercicio defensivo, ¿no? Sino buscando que el ejercicio del profesional en la psicología sea lo más correcto posible, acorde a estos principios establecidos, que no se genere un daño, que se busque el mayor beneficio para las personas involucradas. Así que como ustedes como futuros psicólogos, como psicólogos en formación, es importante que reflexionen sobre la importancia que tiene la moral, la ética, la bioética y todos estos principios en el actuar frente a pacientes, porque se actúa frente a seres humanos. Entonces, se tiene que garantizar un trato digno y ético. Muy bien, pues espero que esta clase haya sido de su interés. Gracias por su asistencia, por haber llegado hasta el final de esta clase. Cualquier duda o comentario que tengan, pues saben que estoy a sus órdenes. Gracias por su atención a esta clase y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.